Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano. Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a casa y esperamos que este mensaje sea de bendición a sus vidas. Yo voy a contar una anécdota que la cuento porque mi hermano no está presente acá y espero que después no lo vea por YouTube, porque sé que se va a enojar conmigo, pero amerita al mensaje de hoy. Y el protagonista esta vez es Jan, porque cuando uno tiene muchos hermanos, uno a lo largo de la vida genera muchas anécdotas, ¿no?, para poder contarlas después. Yo me acuerdo que Jan siempre chivo como es, ¿no? Hiperactivo, siempre jugando en la cancha del barrio, y la cancha del barrio como buena cancha de barrio de tierra. Tierra, además no puede ser tierra colorada, que si llegas a tocarla esa se te queda pegado en la piel durante 3-4 años. Por ahí las mamás lo saben bien a esta situación. Y yo me acuerdo que Jan iba a la cancha a jugar fútbol. La cuestión era la vuelta, porque Jan ya no era blanquito, castaño oscuro, era colorado. Era una cosa que vos veías lo blanco, los ojos, los dientes y nada más, era tierra. El tema no era ahí, sino cuando se iba a bañar. Porque con las manitos de él era chiquitito y bueno, él se bañaba donde él podía ver, pero había partes de su cuerpo que sus manos no alcanzaban. Y el tema es que cuando vos después ibas a bañarte, veías en la toalla, como si era una toalla blanca, era como el escudo de River, ¿no? Tenía la franja roja ahí. ¿De dónde salió esa tierra en la toalla? Y bueno, era Jan que en la espalda él no llegaba, entonces él ya no tenía tierra en la espalda, tenía barro, literalmente. Esa era la situación de él. Entonces se secaba la toalla como podía, con la toalla, y bueno, más de una vez lo tuvieron que mandar a bañarse de nuevo porque, mi cielo, él no. Había tierra, seguía habiendo tierra, eso era algo que no se podía sacar tan fácilmente. Y esto lo conecto con una frase que quizás lo has escuchado, que yo sé que quienes tienen esta responsabilidad de criar y acompañar niños e hijos no estarán tan de acuerdo. Como publicidad sirve, pero en la vida real no es lo mismo, y esa es la propaganda de Ala: ensuciarse hace bien. Qué mentira del infierno esa. Es mentira. Las madres, yo me acuerdo de mi mamá, ¿no? Cuando volvíamos, una cosa era Jan, otra cosa eran los 4, cuando volvíamos de ensuciarnos todo. Y claro, decía, acá la burra soy yo, la que siempre está limpiando, yo soy su esclava, y todos los términos que utilizaba, porque tenía que lavar una cantidad de ropa sucia, y el ensuciarse hace bien, a mi mamá no le hacía bien. Unas úlceras le sacaba, unas broncas le sacaba. Pero si vamos un poco a la vida espiritual, ¿no? Y si vamos un poco a la Biblia, hay una persona que si hoy Jesús, justamente que es esta persona, estuviera acá, yo creo que defendería esta frase: ensuciarse hace bien. Yo creo que Jesús sería uno de los grandes defensores de ese eslogan. Aunque las madres no estén de acuerdo, yo creo que Jesús apoyaría esa frase, pero no precisamente por la mugre que uno pueda cargar por estar jugando al fútbol o lo que sea, sino porque como seres humanos todos nos hemos ensuciado alguna vez, y no precisamente con tierra, sino con circunstancias, con pecados, con cosas que de alguna manera alteraban nuestro bienestar, cosas que nos afectaban. Y yo creo que si Jesús vendría en esta noche, hablaría de esta frase como de él, ¿no? Y si bien en la Biblia no está escrita, hay situaciones donde Jesús rompió todos los límites. Yo quiero que juntos vayamos al libro de Juan capítulo 9, versículo del 1 al 11. Y yo le puse este mensaje: ensuciarse hace bien. Los hijos no tomen esto literal, ¿sí? Porque después el que tiene la culpa es el pastor. Juan capítulo 9. Y es una situación donde Jesús se encuentra con una persona que era ciega. La Biblia no es explícita de qué momento, pero probablemente de nacimiento. Como varias veces comenté acá, para que entendamos el contexto, en esa época cualquier persona que tenía una enfermedad, así sea una parálisis, ceguera, sordera, lepra, cualquier tipo de enfermedad que no se podía curar, que no tenía forma de cambiarse, se pensaba o se creía que esa persona había pecado en algún momento y como condena de Dios tenía esa enfermedad, o en consecuencia sus papás. Si había nacido ciego, se creía que sus papás habían pecado y por esa razón había como un castigo del cielo
sobre esta persona. Entonces, para que entendamos la mentalidad, y una persona ciega no tiene las libertades que tenemos nosotros hoy. Una persona ciega hoy en día tiene una cantidad de facilidad. En esa época, si eras ciego, tu destino era la calle. Y en la calle era vivir de lo que te daban a diario. Entonces, este es un encuentro de Jesús con esta persona ciega. Y dice Juan capítulo 9, versículo 1, en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por lo de sus padres? Vieron que ahí le hacen la pregunta los discípulos a Jesús: ¿por qué tiene esta ceguera este hombre? ¿Fue porque él se equivocó, la pifió, o fueron sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por el de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes la tarea que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. La realidad de esto es que todos hemos sido ciegos en algún momento. La persona que es ciega es una persona que es incapaz de ver, que no tiene la posibilidad de ver. Y aunque nosotros quizás gozamos de buena vista y no necesitamos quizás usar lentes o ese tipo de cuestiones, en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado en este lugar de ceguera, en donde nosotros no podíamos ver. ¿Qué no podíamos ver? No podíamos ver lo espiritual. No podíamos conocer a Jesús. No podíamos saber lo que Él quería hacer con nosotros o en nosotros. No podíamos ver el futuro con esperanza, con alegría, en este mundo donde todo el tiempo las noticias son negativas, donde todo el tiempo escuchamos frases como la economía va de mal en peor, se terminó el COVID, seguro viene una nueva pandemia, hay guerra en Ucrania, guerra allá, guerra acá. Constantemente hay malas noticias. Y es por esa razón que mucha gente entra en pozos depresivos, en angustias profundas, porque no puede ver la vida con esperanza. Y es que hay mucha gente que, al igual que nosotros en algún momento de nuestra vida, son ciegos. Hay muchos ciegos que necesitan en este tiempo encontrarse con Jesús. Mucha gente que en este tiempo necesita encontrarse con aquel que puede transformar su vida. Nosotros fuimos ciegos y también necesitamos ese encuentro. Hubo un momento donde tuvimos la necesidad de encontrarnos con ese Jesús. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Y es que vas a ver que a través de este mensaje Dios va a hablar a tu corazón y va a movilizarte a empezar a ver a esos ciegos, empezar a ver con compasión a esos ciegos. Pero también hay que entender lo siguiente, que la ceguera en el mundo sirve para demostrar el poder que Dios tiene para transformar vidas. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿fue porque él pecó? ¿Fue porque sus papás pecaron? Jesús le dice, no, él es ciego porque su ceguera va a servir para demostrar el poder que yo tengo. Y quizás hoy vos en tu vida ves circunstancias, ámbitos en tu vida que te encantaría que fueran diferentes. Y yo no tengo la respuesta a por qué hay tanto dolor en el mundo, por qué hay tantas circunstancias negativas en el mundo. Lo que sí sé es que Dios puede utilizar una circunstancia negativa para mostrar su poder. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios puede utilizar tu peor condición o tu peor circunstancia como una herramienta. Él puede utilizar esto para transformar, para sanar. Pero acá viene la parte más interesante en la que yo no me lo imagino a Jesús haciendo esto. Y dice lo siguiente: luego de que le dijo eso a sus discípulos, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y le untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que Siloé significa enviado. Yo no sé cuántos de ustedes se animarían en esta noche a hacer eso, a escupir en la tierra, a hacer barrito y pasarle en el ojo. Si alguien quiere sanidad, venga que yo pruebo, a ver si funciona. Es muy loco verlo a Jesús escupiendo en la tierra, haciendo barro y pasándole en los ojos al ciego. Yo me imagino la situación ese entorno. A mí me daría asco personalmente. Yo, Jesús, por favor, busca otra manera para sanarme. ¿Tan necesario el barro con saliva? O sea, no sé, agua. Nos tiramos la pileta juntos de la mano, no sé, algo diferente, pero Jesús utilizó esto. Pero lo más interesante de esta historia es que Jesús no lo hizo en cualquier día y conectado a lo que decía Marisa hoy al principio del culto,
donde hablaba del día de reposo, Jesús hizo ese acto el día de reposo. El día de reposo era el día en donde el judío no podía hacer absolutamente nada. El día sábado era el día donde el judío se enfocaba pura y exclusivamente a ir a la sinagoga y ofrecerle adoración a Dios. No se podía trabajar, cocinar, hacer absolutamente nada. Todo lo que tenías que hacer lo tenías que hacer el día anterior o el día posterior. Entonces Jesús se para frente a este ciego, sabiendo que era día sábado, e hizo dos cosas. Primero amasó el barro, que era trabajar, y en segundo lugar sanó. Por lo tanto, eso fue un golpe para el sistema de ese momento. Para ese momento, quienes eran quizás, podríamos decir en ese tiempo, los pastores, los líderes, que eran los fariseos, saduceos, en ese momento, era algo impensado que un judío haga algo ese día, menos el Mesías. ¿Y qué hizo Jesús? Todo lo contrario. Por eso es que yo creo que si Jesús vendría hoy en día físicamente, Él está en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero si Él vendría como en ese tiempo a este lugar, yo estoy casi seguro que mucho de lo que nosotros vemos acá lo sacaría a patadas. Mucho de lo que nosotros conocemos lo rompería. Porque imagínense, los fariseos eran los religiosos de esa época. Y Jesús vino a hacer todo lo contrario. Así que si Jesús vendría hoy en día, haría lo contrario de lo que hacemos nosotros. Rompería muchas de nuestras estructuras, porque nosotros pensamos que lo que hacemos es lo que Jesús quiere que hagamos. Pero a veces hay cosas que le hemos traído de hace muchos años. Y no hablo de los últimos 100, 200, hablo de los últimos 1000 años. De cosas que han ido mutando y transformándose. Yo me pregunto cuánto de lo que nosotros hacemos hoy es lo que Jesús quisiera que hagamos. Porque cuando lo vemos a Jesús en la Biblia, constantemente, por ejemplo, estaba en movimiento. Dice al principio de estos versículos, dice, mientras caminaba, Jesús vio a un ciego. Mientras que andaba, mientras que se movía, Jesús lo vio. Y durante todos los evangelios nosotros vemos muy pocas veces donde Jesús entra a la sinagoga para predicar. Pero la mayoría de las veces Jesús estaba afuera con la gente. Se estaba moviendo, estaba encontrando realidades, estaba en movimiento. ¿Cuánto de lo que nosotros hacemos hoy en día es lo que Jesús quisiera que hagamos? ¿Cuántas de nuestras preocupaciones como iglesia hoy en día serían las preocupaciones de Jesús? Cuando nos preocupamos decimos, ay, qué poca gente vino, qué mucha gente, o por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Me pregunto yo, ¿serán las preocupaciones de Jesús esas? Cuando nos preocupamos por cuánto vamos a construir o qué vamos a hacer o qué evento organizar, yo me pregunto, ¿serán esas las preocupaciones de Jesús? Lo tiro como pregunta para que lo pensemos en nuestro corazón. Por eso es que algo clave que Jesús hizo en este momento es que Él hizo algo que fue contra el sistema. Lo que Él hizo era algo que no se debía hacer y lo hizo igual. Pero Jesús hizo otra cosa más. Además de hacerlo lo incorrecto en el día, utilizó un elemento sin valor para darle valor a una persona, para transformar su vida. Jesús podría haber agarrado un rollo de Isaías y haberle golpeado en la cabeza al ciego para que se le vaya la ceguera. Usar algo importante de esa época. Pero Jesús agarró algo tan insípido, algo tan poco valor como la tierra, y lo transformó en barro. Y algo sin valor lo utilizó para sanar. Continúan los versículos, dice, entonces el hombre fue, se lavó y de regreso viendo. Volvió viendo. Fue a lavarse los ojos después del barro y volvió viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero, ciego, se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, otros decían no, solo se parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque Siloé y lávate. Entonces fui y me lavé y ahora puedo ver. Una vez que nosotros nos encontramos con Jesús, muchas veces pensamos que una vez que lo conozco es simplemente participar de una reunión e ir de tanto en tanto y compartir ese espacio, lo cual no está mal.
Pero me pregunto en estas preguntas que me hacía, ¿qué es lo que quisiera hacer Jesús en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida en esta temporada, en este siglo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida, en tu familia, en tu entorno, en tu laburo, en tu ámbito de estudio, facultad, secundaria, primaria? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con vos? Algo que Dios me hablaba en esta tarde y me decía: Matías, yo quiero que vos seas barro en mi mano para sanar. Yo quiero que vos seas barro en mi mano para sanar. Yo quiero que vos seas una herramienta en mis manos para transformar una realidad. Porque yo te creé para algo diferente. Yo no te creé para una vida circunstancial, te creé para algo diferente. Por eso me preguntaba, ¿qué significa ser barro en las manos de Dios? ¿Qué significa ser eso que Él prepara y unta a las personas que están en este tiempo ciegas, que necesitan sanidad? Quiero decirte esto, que ser barro en sus manos significa estar dispuesto a ir contra las estructuras. Si vos en este tiempo querés ser una persona relevante, una persona que marque la diferencia sin importar tu edad, tu economía, tu circunstancia, tenés que estar preparado para ir en contra de estructuras como Jesús iba. ¿Qué son esas estructuras? Estructuras que puede ser tu familia, por ejemplo. Que muchas veces tu familia no va a entender tu cambio, no va a entender tu transformación, no va a entender por qué tomaste las decisiones que tomaste. Pero tenés que entender que si querés ser una herramienta para sanar, tenés que estar dispuesto a enfrentarte a cosas que te van a poner al límite. Jesús quiere levantar gente valiente en esta temporada. Gente que no se esté midiendo por las emociones o por lo que siente o por lo que pasa o por lo que los demás dicen, sino gente que en sus manos estén dispuestos a romper estructura, a ser diferentes, a marcar una diferencia donde se mueven, diferentes a todos los demás, con un carácter sano. No personas que se la pasen todo el día hablando y predicando, sino gente que predique con su vida. Gente que cuando se encuentre con los demás puedan decir: veo algo diferente en vos. Otro punto importante para que podamos ser barro en las manos de Dios para sanar, es que ser barro en las manos de Dios significa dejarnos moldear por Él para estar en el punto justo. Jesús no agarró tierra y le tiró en la cara al ciego. Jesús escupió en la tierra, agarró tierra, empezó a moldearlo, a amasarlo, a transformarlo, para de esa manera empezar a hacer la obra de sanidad en este ciego. Cuando vos y yo permitimos que Dios nos moldee, que moldee nuestro carácter, que moldee nuestros pensamientos, Dios nos empieza a preparar como herramientas especiales para ser de bendición. Mucha gente tiene muchísimos talentos, mucha gente tiene muchas capacidades para hablar, para la música, mucha gente tiene dones, muchos dones, pero tiene un carácter que nunca ha sido moldeado por el Padre, y un carácter que no ha sido moldeado nunca puede ser una sanidad efectiva para los demás. Una persona que no permite que Dios transforme su manera de pensar no puede ser útil en sus manos. Dios necesita moldear y muchas veces quitar ramas, quitar cosas de ese barro para luego formar una vasija que sea útil. Y ser barro en sus manos también significa tocar y abrazar a quienes ni el mundo y a veces ni la religión organizada quieren tocar. Algo que me encanta de esta historia es que muchas veces en la Biblia habla de que nosotros somos barro en las manos del alfarero. ¿Se acuerdan de esos versículos? De hecho, Adán fue formado ¿de qué? De tierra, dice en Génesis. Y en muchas oportunidades la Biblia habla de que somos como tierra, como barro. El barro en sí no tiene ningún valor. El barro en sí, si uno agarra un puñado de barro, no sirve para nada. No sirve para absolutamente nada. Es algo sin valor. Pero cuando Dios lo agarra a esto, tiene la capacidad de empezar a tocar personas para sanar. Y tu vida, aunque hayas sentido muchas veces que no tenía valor, en las manos de Jesús sí lo tiene. Si para tu familia tu vida no ha tenido valor, si para tu entorno tu vida no ha tenido valor, quiero decirte que en las manos de Jesús sí lo tiene.
Porque Dios agarra lo insignificante. Dice un versículo: lo vil y lo menospreciado yo levanto, escojo para avergonzar a quienes se creen sabios. Es decir, que Dios no está buscando gente hiper preparada, gente que tenga todo lo que se necesita. Dios está buscando gente que tenga un corazón moldeable, un corazón de carne que pueda ser transformado. Es por eso que yo quiero decirte en esta noche: no necesitas hacer un discipulado extensivo, no necesitas tener 20 años de iglesia, no necesitas tener un título para que tu vida sea una herramienta de sanidad en tu entorno. Porque Dios quiere levantarte y escogerte como barro para sanar a los ciegos de esta generación, a gente que no puede ver, a sanar gente que quizás tenga dolencias físicas, pero sanar gente que tenga dolencias en el alma. Que tus abrazos sean como esa mano de Jesús tocando en los ojos del ciego, trayendo paz a un corazón que tiene pensamientos de muerte, que tiene ansiedad, depresión, frustración. Dios quiere utilizarte como una herramienta en sus manos para sanar, para transformar. Por eso es que con Jesús ensuciarse hace bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios está necesitando gente que esté dispuesta a ensuciarse. Porque Dios está necesitando gente que esté dispuesta a romper su comodidad y a ser como Jesús. Solamente cuando salimos de este lugar y nos encontramos con la sociedad, nos encontramos en nuestro barrio, con nuestros amigos, solamente ahí podemos ver la necesidad. Si Jesús se quedaba en la sinagoga a enseñar solamente, nunca podría haberse encontrado con este ciego. Vos nunca vas a encontrarte con gente que necesita de Jesús a menos que salgas del lugar donde estás. Nunca vas a poder ser una herramienta relevante en las manos de Dios si no estás dispuesto a ensuciarte. Porque con Jesús ensuciarse hace bien a los otros, trae sanidad, trae transformación. Es cierto, el valor no estaba en el barro. El barro en sí no era algo significativo. No es que nosotros podemos agarrar barro y salir a sanar gente. Eso no funciona. Eso lo utilizó Jesús como una demostración simplemente. Porque el poder no está en el elemento, sino en quien lo utiliza. Un destornillador tirado en nuestra caja de herramientas no sirve para nada hasta que viene alguien y lo utiliza para destornillar o atornillar. Una cuchara, un tenedor no sirve de nada en el cajón si no es utilizada. Cualquier herramienta que usamos en nuestra vida cotidiana no sirve de nada. Una computadora no sirve de nada si nadie la aprende y no la utiliza. Lo mismo es que pasa con nuestras vidas. Nuestra vida, cuando es tocada con las manos de Jesús, empieza a ser de utilidad y transformación. Y no vengan a decirme: yo no tengo la edad, yo no tengo el conocimiento, yo no tengo la vida que se necesita. No me vengan a decir: vos no conocés mi pasado, Dios nunca podría utilizarme. No me vengas a decir: yo lucho con este pecado, nunca podría ser utilizado. Dios utiliza lo vil y lo menospreciado para transformar. Por eso es que Dios en este tiempo quiere que vos seas una herramienta de sanidad para tu familia, para tu entorno, para el lugar donde te moves. ¿Y sabés qué? Esto va a generar rechazo muchas veces, incluso de gente que dice ser cristiana. Porque fíjate, Jesús era parte de los judíos, era un rabí, era un maestro. Y por hacer esto, los otros maestros se levantaron a criticarlo, a decirle: ¿por qué estás haciendo eso? En muchas oportunidades, como hoy decía Marisa, lo llamaron de endemoniado a Jesús, lo llamaron de hipócrita, lo llamaron de blasfemo, de mentiroso. Su mismo pueblo, su misma gente. Por eso no te sorprendes si hay gente que se autodenomina cristiana y que te juzga y te critica. Porque eso es una realidad y pasa acá y en todos lados. Yo quiero que entiendas en este tiempo que si vos querés ser herramienta en las manos de Jesús, para lo cual fuiste creado, tenés que estar dispuesto a pagar un precio. Y tenés que estar dispuesto a algo más importante todavía: estar dispuesto a tocar y abrazar a quienes ni siquiera el mundo acepta. La iglesia no es para gente que tiene todo resuelto. La iglesia es para gente que tiene todo sin resolver. Para gente como vos y como yo, que todavía necesitamos mucho por transformar en nuestras vidas y caminar. La iglesia, si no es una iglesia para la ciudad, es una iglesia que no sirve. Es una sal
que no está salando nada. Es una luz que se esconde debajo de una mesa y no puede alumbrar. En una de las charlas que estuve con el pastor que estuvo el fin de semana pasado, Ariel Schmunk, él me dijo algo que lo dije en una oportunidad y lo voy a volver a repetir. Me dijo, los límites de la iglesia no es el terreno de la iglesia. Los límites de la iglesia tienen que ser los límites de la ciudad. La iglesia no tiene que ser esto, la iglesia tiene que ser la ciudad. Cuando hablamos de ensancha las estacas de tu tienda, Dios nos está hablando, es tiempo de expandirse, de abrirse, de cubrir, de que nuestro límite ni siquiera esté en el límite entre Aristóbulo del Valle y Salto Encantado, sino que esté pasando Salto Encantado. Y que nuestros límites estén en la provincia, que nuestra iglesia la pensemos como nuestra provincia. Que empecemos a ser gente que sale al encuentro de la gente. Que empecemos a encontrarnos con los ciegos. A veces le decimos a la gente que vengan a la iglesia, vengan. Y le estamos diciendo a gente que no puede ver, a gente que ha perdido todas las esperanzas que venga a un lugar, cuando en realidad nosotros tenemos que salir a socorrer, salir a abrazar, a encontrarnos, a escucharlos, a sostenerlos, con paciencia, con amor, así como Jesús lo ha tenido con vos y conmigo. Jesús no tuvo mucha paciencia. Jesús fue a nuestro encuentro. Hubo un momento donde Jesús se encontró con vos y te dijo, yo quiero sanarte. Y quizás es esta noche en la que vos te estás encontrando con este Jesús que quizás es diferente a lo que pensabas o creías. Es ese tiempo donde Jesús te dice, yo quiero sanarte para sanar. Quiero transformarte para transformar. Quiero que te ensucies conmigo. Quiero que te metas en el barro conmigo a rescatar a aquellos que no pueden salir de ahí. Quiero que estés dispuesto a meterte en los lugares más recónditos y más oscuros para rescatar a aquellos que necesitan encontrarse con mi presencia. No te limites a tus circunstancias si Dios quiere utilizarte hoy como estás y en el mientras tanto sanarte, en el mientras tanto restaurarte. No esperes a que llegue el momento indicado para ser herramienta en las manos de Dios. Mañana ya tiene que ser el día donde tenés que salir al encuentro de aquellos que están necesitando ser tocados por el poder de Dios. No esperes. Sé como un niño, ensuciate, salí, encontrate con aquellos que están necesitando la transformación de Dios. Por eso en esta noche es mi deseo que tanto quienes estamos en este lugar, en este espacio físico, en Facebook o a través de YouTube o cualquier plataforma, mi deseo es animarnos en este tiempo a ser esa iglesia que sobresale, a ser esa iglesia que está dispuesta a romper las estructuras, romper los formatos, a repensar las cosas, a encontrarse con aquellos que ni siquiera la sociedad quiere encontrarse, aquellos que la sociedad rechaza, aquellos que la sociedad está denigrando. Hay gente que está necesitando tu abrazo. Hay gente que está necesitando que, en primer lugar, estés dispuesto a romper estructuras. En segundo lugar, estés dispuesto a dejarte moldear. Y en tercer lugar, estés dispuesto a tocar y abrazar. 3 cosas. Yo quiero desafiarte que mañana empieces a trabajar esto en tu corazón. Y que a través de este mensaje, el Señor te bendiga, nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre tu vida y ponga en tu vida paz.